Se nos pide que busquemos la transformada de Laplace de la función dada que incluye la función de paso unitario o la función lateral pesada. Para encontrar la transformada de Laplace usaremos la propiedad de desplazamiento, por debajo de la cual se establece la transformada de Laplace de f de la cantidad t menos a veces que u de la cantidad t menos a es igual a e elevado a s por la transformada de Laplace de f de t. Analizando la función dada debido a la u de la cantidad t menos 3, sabemos que a es igual a 3, sin embargo. La función e para la t no se escribe en la forma de f de la cantidad t menos 3, por lo que podemos determinar fácilmente f de t. Sabemos que f de la cantidad t menos 3 debe ser igual a e a la t, pero para determinar f de t, realizaremos un cambio de variables. Así que empezaremos con f de la cantidad t menos 3 igual a e a la t, y ahora introduciremos una nueva variable que la llamaremos tau. Tau es igual a t menos 3 y, por lo tanto, t es igual a tau más 3. Para el siguiente paso determinamos la función f de tau. Para ello sustituimos t por tau más 3 y f de la cantidad t menos 3, lo que nos da f de tau igual a e elevado a tau más 3 usando las propiedades de los exponentes. Podemos escribir esto como la constante e multiplicado por e a la tau. Esta es la función que necesitamos para el lado derecho de nuestra ecuación, porque si f de tau es igual a e al cubo multiplicado por e a la tau. Observe f de la cantidad tau menos 3. Que encontramos. Al reemplazar tau por tau menos 3, y f de tau obtenemos e para la tau, que es la misma función de f de la cantidad t menos 3 o e de t solo con una variable diferente. Esto indica que la transformada de Laplace grande f de s es igual a e elevado a s multiplicado por la transformada de Laplace de f de tau. Sabemos que a es 3 y f de tau s al cubo multiplicado por e elevado a tau. Lo que indica que la transformada de Laplace es e elevado a menos 3s veces la transformada de Laplace de e al cubo por e a la tau. E al cubo es una constante, y la transformada de Laplace de v a tau utilizando la última entrada de la primera columna de la tabla, donde a es igual a menos 1, tenemos dividido 1 por la cantidad s menos 1, esto indica que la transformada de Laplace es e elevado a menos 3s por e al cubo por 1 sobre el. Cantidad s menos 1, que también podemos escribir como e a la potencia de menos 3s más 3 en toda la cantidad s menos 1, o si factorizamos el exponente, tener e elevado a menos 3 veces la cantidad s menos 1, todo dividido por s menos 1. Espero que esto te haya resultado útil.